El ADN del rock está en Flash Black. Rockeres, rockeras y rockeros del mundo, bienvenidos a este espacio llamado Flash Black. Yo soy su amigo Jorge Medina, @Medinaudio, y el día de hoy me encuentro en solitario porque mi querido Sergio Albite pues tenía algunos menesteres laborales que hacer y ahorita que todos quieren bajar la cortina y el estrés está todo y así, le dije, permíteme cubrir tu espalda, amigo, tú lo has hecho en demasiadas ocasiones por mí. Entonces, mi querido Serge no va a estar aquí, pero @albuitre con V para que lo encuentren. Denle a la campanita ahí, al lado del nombre de Flash Black en la plataforma de podcast que nos escuchen. Estamos, yo me atrevería a decir que en casi todas. Síganos, retroaliméntenos en nuestras redes, @FlashBlackPod para Instagram, para Twitter, @FlashBlackPodcast para TikTok. Y bueno, pues comencemos este debate sobre si fue Elvis el verdadero rey del rock and roll. Flash Black. Elvis Aaron Presley, nacido en 1935 en un 8 de enero. Un hombre que pocos saben, nació con un gemelo idéntico, el cual tristemente, pues nació muerto, llevaba por nombre Jesse Garon y pues por eso fue que Elvis Presley fue un hijo único, muy apegado a su madre toda la vida. Su madre de nombre Gladys Love y su padre Vernon Elvis. Ahí ya un poco rara la cosa porque pues lo que era el apellido del papá se lo ponen como nombre propio al hijo. Pero fue muy dolorosa la pérdida de su gemelo. Nació media hora antes que él. E incluso los días de luna llena su madre le decía, cántale a la luna ahora que está llena porque ahora es cuando tu hermano te escucha. Gladys y Vernon, siempre con un gran gusto por el canto, pero vivían en una pobreza casi extrema. Cuando nace Elvis, vivían en una región de Mississippi que se llama East Tupelo, y ya para cuando él tenía 13 años se mudan a Memphis, en donde todo cambió. Claro, en un principio la música siempre estuvo cerca de Elvis Presley, porque su familia era cristiana y asistían a celebraciones religiosas en donde no había segregación racial. Recuerden que en ese momento era mucho de esto solo para blancos, solo para negros, camión para blancos, no sé qué, e incluso mingitorios. Pues bueno, en la religión afortunadamente no existía esa distinción y la segregación racial no estaba por encima de las condiciones económicas que unían a la gente afroamericana con situaciones también de precariedad con gente blanca y solían convivir. Entonces para Elvis nunca realmente existió esta diferencia y más bien creó siempre una admiración. Dicen que desde que tenía 3, 4 años se paraba de la banca de la iglesia donde estaba con sus papás y se ponía ahí a que corear con todo el coro de gospel y el reverendo y además pues seguía el ritmo muy particularmente con los pies y las manos. Como lo hemos dicho antes, siempre la iglesia teniendo un papel fundamental para los grandes intérpretes y los que marcaron la historia en el rock and roll como Little Richard o Nina Simone, que de hecho, para la pregunta de que si era realmente el rey del rock and roll, pues Little Richard declaró en varias ocasiones que Elvis Presley le hizo un enorme favor a la cultura del rock and roll y a la cultura afroamericana por poner su música en los principales aparadores del mundo, si lo queremos ver así, que fue una figura fundamental e incluso lo subrayaba como un dios. Era más bien la gente blanca la que lo desdeñaba en esos momentos. Se salía de lo que la cultura social dictaba en ese momento. Gente como Frank Sinatra decía que era una aberración escuchar lo que él hacía y demás, pero bueno, ya me estoy adelantando. A los 13 años se mudan a Memphis, que en ese punto de la historia era un foco cultural de muchas cosas, pero sobre todo de la música. La gente ahí mismo en Mississippi llegaba para mejorar sus vidas, para encontrar nuevos caminos, para nutrirse de otras formas o agarrar rumbo con los trenes hacia otro lugar. De haber estado en esta otra región de Mississippi, donde incluso su padre Vernon tenía que robar o falsificar cheques para comer, cosa por la cual lo metieron a la cárcel con una condena de 3 años, pero afortunadamente salió a los meses. Pues tuvieron una mejor vida ahí en Memphis, ya vivían en un lugar más grande porque
Estando en East Tupelo, vivían en una casa muy pequeña conocida en Estados Unidos como estilo shotgun, que son realmente muy pequeñas. Entonces, pues ya desde los 13 años empieza a ver la movida cultural del blues, del rhythm and blues, del hillbilly, del bluegrass. Logra ver en vivo a gente grandísima como B.B. King, como Rufus Thomas, como Johnny Ace, como Bobby Blue Bland, como Howlin' Wolf. Y entonces era tan ecléctico por naturaleza Elvis que absorbía todo esto y lo incorporaba a su ser. Ya empezaba a concursar en cosas de talento, a los 11 años le compran su primera guitarra, queda quinto lugar en un concurso de infantes, luego ya en la prepa gana un concurso de talento cantando una balada, y ahí es donde empieza a adquirir cierta seguridad porque se dice que él en realidad era algo cohibido y bueno, inseguro. Curioso es que él en algunas entrevistas mencionó que siempre supo que la iba a armar en algún momento de su vida y que soñaba mucho tiempo despierto cómo iba a hacer eso, entonces quizás podríamos pensar que lo acabó hasta manifestando. Y bueno, pues ya saliendo de la prepa, teniendo alrededor de 18, 19 años, Elvis manejaba un camión. Y en un momento dijo, un buen regalo para mi madre sería grabarle en acetato algunas de las canciones que más le gusta escuchar o cantar ella misma. Entonces se para en un estudio de grabación de esos que eran públicos, cabinas pequeñas para grabar, te daban tu creación al poco tiempo, y resulta que ahí ya era la Sun Records, una disquera tan importante con el tiempo como lo fue la Motown. En Motown Records, como mencionábamos en el programa de Michael Jackson con Berry Gordy Jr., pues con él al frente fue súper importante para el crecimiento del rock and roll, del rhythm and blues y la aparición de un montón de bandas. Pero pues Sam Phillips, siendo un hombre blanco y productor, tenía la noble y sobre todo no comercial intención de encontrar un intérprete de blues blanco para que este arte fuera más acogido por toda la sociedad y se popularizara en todos los sectores sin importar la raza. Entonces es ahí cuando graba con Sam Phillips que le dice, oye, me gusta lo que haces, a ver, haz esto. Híjole, no, a ver, haz lo otro. No. Le pone músicos de acompañamiento, músicos de sesión, y cuando le empiezan a decir a Elvis qué hacer, pues como que no. Pero en un momento que estaban en un descanso, él empieza a improvisar y a cantar con los músicos, y le dice Sam Phillips, a ver, eso estuvo bueno, a ver, tócale otra vez. Ay, me gustó. Y entonces de ahí le dijo, ¿sabes qué? Siempre sigue tu corazón. El estilo que traes es lo más importante. Aquí subrayaría que eso es de los puntos más relevantes. O sea, Elvis Presley siempre siguió a su instinto, como en inglés dicen, a su gut. Y quizás eso es lo que lo acaba fortaleciendo mucho para acabar siendo el rey más adelante. Luego, jugándole ahí con la retroalimentación, con el delay, pues graban su primera canción, That's Alright Mama, en donde acaba siendo un éxito. Sam Phillips también conocía a algunos disc jockeys, es decir, los que tocaban la música en la radio en esos momentos. Les encantó estos sencillos, luego grabó Blue Moon Kentucky. E incluso se dice que la gente llegaba a escuchar hasta 13 veces al día esta canción porque la pedían demasiado en los teléfonos, pero no lograban concebir que la voz fuera de un intérprete blanco. Entonces casi entre que les gustaba, les movía algo naturalmente también, porque uno reacciona siempre natural a la música. Eso no hay manera de inventarlo ni de provocarlo. Y también era un poco de morbo, el rollo de, a ver, pero ¿cómo es blanco? A ver, ¿cómo le hace? A ver. Esto fue alrededor de 1956. O sea, hay que resaltar que el tiempo se fue muy rápido, la ola de la fama lo revuelca en el buen sentido y de repente pues llega un coronel a su vida, no el tipo de coronel que arruinaría después su vida, ya les voy a contar, pero una persona que se hace conocer como Thomas Colonel Parker, ¿no? Este individuo que en la película de Elvis de este año interpreta a Tom Hanks. No he visto la película, no me quise sesgar por ahí para la investigación de esto, pero la voy a ver después para ver pues, cómo me llega, ¿no? Y este hombre no tenía nada este sentido creativo que sí tenía Sam Phillips, pero era un gran promotor y
pues uno de los padres de la mercadotecnia, hay que decirlo. Entonces, pues se le prendió el foco y dijo, no, este hombre tiene algo. Hasta los años 80 se supo que el coronel Parker realmente tenía origen holandés, venía de Países Bajos y legalmente llegó como inmigrante a Estados Unidos y él se cambió el nombre a Thomas Parker, pero en realidad se llamaba Andreas Cornelis van Quijk. Perdonen los holandeses que escuchan este programa por la mala pronunciación. Y bueno, pues se crea todo este personaje, además de haber llegado en barcos transatlánticos, que se dice que era lo que se dedicaba al principio, pues después promovía caravanas de espectáculos y de carnavales alrededor de Estados Unidos. También dicen que en algún momento ya se refería a Elvis como mi acto principal, ¿no? Como si estuviera todavía en estos carnavales. El coronel empieza a trabajar al principio con Sam Phillips, pero pues siendo ambicioso como lo era siempre, va y busca un gran sello como RCA, y entonces acaban convenciendo a Sam Phillips de que por $35,000 venda todo el catálogo de lo que Elvis ya hizo con él. Le dan $5,000 más para el artista, una cifra jamás alcanzada en esos tiempos en la industria de la música para comprar un repertorio musical, y entonces reeditan todo lo que Elvis ya había hecho, y además pues el coronel Parker ahí bien movido va con la Paramount Pictures, hay que decirlo. Elvis siempre quiso ser actor, admiraba mucho lo que hacían James Dean y gente como Marlon Brando, y soñaba también con ser como ellos, y antes de irse a la guerra, pues hace 3, 4 películas. Una que si tienen chance de verlo y por ahí en línea está gratuito, King Creole, que dicen que es una maravilla, no lo he visto, pero dicen que gente como algunos miembros de The Clash se vieron totalmente influenciados por entregas cinematográficas como esto. Ya luego en la historia ridiculizaron mucho lo que Elvis hacía en la gran pantalla, pero tuvo momentos bastante brillantes y luminosos. Entonces Elvis pues era este personaje que se adaptaba a cualquier género y le ponía su sello personal, ¿no? De repente también el coronel pues ya consiguió que apareciera en la televisión, además de en el cine. Estuvo con Steve Allen, este hombre que lo ridiculiza de alguna manera. No sé si han visto esa escena en donde le lleva un hound dog precisamente cuando él está cantando. Cuando acaba la interpretación llega tapándose los oídos, o sea, expresando mucho lo que el establishment tenía de idea de Elvis, que era una personificación del demonio, que su naturaleza era sexual y despertaba lo peor en los adolescentes y los jóvenes. Cuando Elvis, pues sí le llegaron a preguntar y él decía, no veo que la música pueda generar algo malo jamás en los jóvenes, todo eso es un invento y no tiene nada que ver con el rock and roll, ¿no? Después estuvo en Ed Sullivan, consiguió el coronel un contrato de $50,000 para que estuviera en 3 programas. Por alguna razón Ed Sullivan no estuvo en el primero, causas de fuerza mayor, y en la tercera aparición es el famoso momento donde cierran la toma de Elvis para que no se le vea de la cadera para abajo. 100% satanizado. Que pues no digan, no, pues este güey mueve las caderas muy sugestivamente. No por nada, era Elvis y a la vez algunos le decían pelvis por sus movimientos. Flash Black. Un podcast 100% satanizado. Tristemente, alrededor de los 22 años, recibe, en lo que fuera su momento más oscuro de la vida y lo que sería el parteaguas, incluso gente como John Lennon lo dijo, pues su reclutamiento al ejército. Estados Unidos, raro, en ese momento no está en una guerra pues tan famosa como la Segunda Guerra Mundial o posteriormente Vietnam, pero pues era cuando se dividieron ahí Berlín, pusieron el muro, y entre la URSS en ese momento, Estados Unidos y la propia Alemania, pues tenían ahí cercado todo y militarizado, ¿no? Gladys, la mamá de Elvis, al enterarse de estas noticias, tiene crisis nerviosas, no quiere que le quiten a su bebé. Ella estaba muy emocionada de todos los sueños que estaba concretando Elvis. De hecho, compraron Graceland ya para ese momento, su famosa mansión. Sus papás vivían con él. Cuando su mamá se entera de esto, se viene para abajo. Dicen que empieza a tomar un poco,
Pero sobre todo lo que no resaltan algunos medios hasta la fecha es que su madre, por culpa de los tabloides, al estar un poco ya pasada de peso, la empiezan a criticar y entonces toma anfetaminas para bajar de peso. Eso le provoca una cirrosis y a las pocas semanas de que Elvis se embarque para ir a Europa, fallece. Eso destroza el alma de Elvis Presley. El ejército, pues de manera muy mamona, no le deja vivir su duelo. Pongan ustedes que murió en agosto la mamá y para septiembre ya me lo mandaron para Alemania. Entonces, año 1958, se tiene que quedar por obligación 2 años a cumplir su servicio, de estar en el pico de la fama, en la mayor ola de popularidad, de estar en programas de televisión, grabando, sacando sencillos, haciendo cine. Pues de repente nada, móntate a un barco, vete a hacer guardia allá y le cambian su ritmo de vida espantosamente. También el coronel Parker, ahí es donde muestra su sapiencia mercadológica, porque muchos le decían, no, pues que vaya aquí y allá y grabe un montón y no sé qué, que nos deje material para todos los 2 años que se va a ir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con su público? O sea, ya era un negociazo, ya varios dólares, varios récords estaban siendo rotos, ¿no? Y varios dólares entregados en la industria del entretenimiento. Y el coronel dice, no, que grabe poquitas cosas. Y pues ahora sí que el viejo ghosting, ¿no? Ha de haber sido, pues que no lo vean y que aparezca de repente. Sencillo por aquí, sencillo por allá. También para él, creo que esto ya fue cuando regresó de la guerra Elvis, pero el coronel fue el que ideó que hiciera especiales de Navidad y cosas así. Puro billullo. Pero le decían al coronel, no, pues coronel, véngase acá a Alemania a visitarnos, no sé qué. No, yo te mando cartas muy cariñosas, en donde te digo que el público te extraña y quiere que los tengas en tu corazón. Pero pues como les decía, ya hasta años después se revela que como era un inmigrante ilegal, pues no podía salir del país porque probablemente no iba a poder volver a entrar. Pero su movida mercadológica le funcionó. Ahora, ¿por qué decía que es la época más oscura de Elvis? Porque cuando se va al ejército, se va ya con toda esta fama, nadie lo ve como persona normal. De repente de los cuarteles lo mueven a un hotel, él renta todo un piso de un hotel, se trae a su papá, a su abuela, se trae a sus amigos más cercanos. O sea, ya lo que haría un pinche Kanye West en estos tiempos. Y es donde, al verlo tan devastado con el duelo de su mamá, no pudiéndolo superar, y también pues con una exigencia física que va más allá, pues alguien ahí en el ejército le ofrece su primera anfetamina y como ya sabemos, eso sería la perdición de Elvis más adelante, en el 77, cuando muere a los 42 años. Ya varios de sus círculos cercanos empiezan a ser pues estos típicos besatraseros, que con tal de que no se nos enoje el nene, que aparte pues ya está más irritable porque pues las drogas así te ponen, lo aguantaban nada más pues porque les pagaba todo, les pagaba viajes de ida y vuelta de Estados Unidos a Alemania, pues había fiestas todo el tiempo en su piso del hotel, siempre había chicas involucradas y demás, hasta que conoce a la famosa Priscila, quien fuera después su esposa. A Priscila la conoce de 14 años, él teniendo ya 24. Y bueno, ya regresando a Estados Unidos y así, cuando ella cumple 18, se la lleva para allá y bueno, se acaban casando, ¿no? Pero Elvis incluso tenía un apodo para su miembro sexual, que era el pequeño Elvis, Little Elvis. Porque pues no crean que no le sacaba provecho a esa fama, ¿no? Estando en el ejército, Elvis aprende karate. De hecho, se vuelve cinta negra ya poco antes de regresar a Estados Unidos. Es un fanático de los revólveres y de las pistolas. La violencia empieza a entrar en su vida y los abusos. También como dato curioso, pues le gustaban mucho los sándwiches de peanut butter, o sea, crema de cacahuate, mermelada o cachos de plátano con tocino. Un hombre de alrededor de 1,80 de estatura, un poco más, un hombre grande y que le gustaba la comida. Por eso después dicen que engordó tanto, porque se clavó más en eso y bueno, ya con los cócteles y las anfetaminas, en fin. Ese era el tiempo en que Elvis se pintaba el pelo con grasa para bolear los zapatos,
tenía todavía un copete que se le respetó estando en el ejército porque se tapaba con el sombrero. Y pues fueron 2 años en donde Elvis jugaba billar todo el día y no tenía prácticamente nada que hacer. Cumplía una guardia que acababa a las 5 de la tarde, a veces, pero no le dejaban grabar, tenía su guitarra ahí para medio tocar. Y pues bueno, todo se empieza a ensombrecer a partir de ese momento. Flash Black. Y pues llega el momento en que ya regresa a Estados Unidos y casi 9-10 años dejó de grabar discos. Elvis hizo alrededor de 30 películas en toda su existencia, pero del 60 al 69, todas las canciones que salen de Elvis son casi sencillos del soundtrack de sus películas, que los vendían aparte. Dentro de esta depresión que tenía y este cansancio crónico, pues malas actuaciones, aunque dicen que era un profesional, siempre estaba ahí puntual, haciendo las cosas. Pero pues que ya empezaba a hacer cosas de que le sacaba la pistola a alguien que lo rebasaba en el tráfico en la calle, que le pegaba con los tacos del pool, del billar a la gente, que corría a todo el mundo de su casa y luego les hablaba al otro día como si nada. Y pues bueno, el coronel ahí haciendo su billullo, no preocupándose por Elvis mucho, aunque en realidad pues siempre fue una figura paterna. Pero me parece que ahí es donde este corazón que vibraba tanto con la música ya se ve muy nublado por los abusos y por el exceso de fama y le compraba mucho todas las versiones al coronel sobre, no, mira, tú tienes que hacer esto. ¿Sabes qué? Esta canción interprétala así. Y todo lo que el señor Sam Phillips en un momento le dijo, no, tú sigue tu corazón, el coronel, siendo esta figura medio paterna, pues lo empieza a llevar a donde todo funcionaba más con base en la mercadotecnia. Entonces, de ser este hombre que de la cultura afroamericana sacaba toda su inspiración, hay que decirlo, Elvis nunca escribió una canción original, todo han sido covers. Y de esa canción de That's All Right Mama, o That's All Right como se le conoce, que en un principio decía, si yo pudiera interpretar como Arthur Crudup, que es el creador de esta canción, estaría en un punto y aparte. Si llego a ser como él, ya me doy por bien servido y de repente pues ya él se siente como la última Coca-Cola en el desierto, como se suele decir por acá. Otro detalle importante es que Elvis nunca tocó fuera de Estados Unidos, o sea, el único lugar a donde fue a interpretar fue a Hawái, que bueno, sabemos es parte de Estados Unidos, e incluso la película de Funny in Acapulco la hacen en lugares donde ni siquiera son Acapulco, de aquí en México, pues ¿cómo? ¿Qué pasó? En los años 70, a pesar de ser un adicto, pasa una cosa muy extraña, que va con Richard Nixon, el presidente del momento, y le pide que le dé una insignia como oficial de narcóticos y drogas peligrosas. Se expresa mal de los Beatles, se expresa mal de los antipatriotas. Pues ya está nublado el chavo. Incluso los Beatles lo conocen en 1965. Ellos, Paul McCartney al menos y John Lennon siempre declararon que fue una gran influencia para ellos y se decepcionaron muchísimo cuando lo conocieron. Curiosamente, años después, si lo buscan, Elvis acabó haciendo un cover de Hey Jude, que le quedó bastante bien, ¿eh? Pero pues contrario a lo que había hecho 6 meses antes, alguien como Johnny Cash, yendo con Nixon, que como que trataban de meterlos en esta también vorágine de la política y oficializarlos y dejarlos bien ante el público blanco, pues Johnny Cash en ese momento tuvo los huevos para tocar What is the Truth ahí en la Casa Blanca. En cambio Elvis, pues como que dicen que incluso Richard Nixon estaba muy incómodo en el momento en que fue esa entrevista y que por supuesto fue televisada, ¿no? Flash Black, un podcast 100% satanizado. Entonces, después de toda esta vorágine de películas, de ya no hacer nada en vivo, es que Elvis saca en el 69 este disco de From Elvis in Memphis, un gran disco, donde tiene también una canción muy polémica que se llama In the Ghetto, y bueno, que es simplemente una canción de segregación racial de un hombre que vive en Chicago, y ahí varios dicen, bueno, sigue mostrando cierta conciencia social y cierto recuerdo de lo que vivió en su infancia, en su pobreza extrema, y de su cercanía con la raza negra, ¿no? Pero después ya viene todo su periodo en que se va a vivir a Las Vegas,
que interpreta ahí, que es su segunda casa, se casa con Priscilla y demás. Hace películas como Viva Las Vegas, Blue Hawaii. Y pues ya bien nubladito nuestro querido Elvis, pues le piden el divorcio y él ni siquiera sabe por qué. Dicen que con Priscilla era un machito de primera, que no le gustaba verla despintarse ni que no estuviera arreglada, pero tampoco le gustaba que hablara con nadie de su equipo que lo rodeaba, que era muy celoso, cuando él pues andaba de aquí para allá con las morras, ¿no? O sea, en fin, ya para cerrar este capítulo, creo que simplemente el final de Elvis, estando en el baño, vomitado, con su novia de ese momento, que no recuerdo el nombre, que lo encuentra y demás, con 12 sustancias distintas en su sangre, pues vivió nublado a partir de la guerra. John Lennon afirmó que tras alistarse en el ejército, Elvis nunca volvió a ser el mismo, y se notó porque ya no lo dejaron brillar en la música, y es como cuando esta gran maquinaria, cuando el sistema te devora, te absorbe y te acabas volviendo como una cara más de ese monstruo de las 1000 cabezas. Entonces, para concluir, ¿fue Elvis realmente el rey del rock and roll? Pues yo no diría que el rey en sí, que sería de la música sin gente como Chuck Berry, ¿no? Ray Charles, Rufus Thomas, B.B. King, pues ¿qué sería la música sin ellos? Pero Elvis llegó a complementar, entonces yo no diría que es el rey, pero siempre fue parte de la monarquía. Fue un rebelde, más por circunstancias de cómo funcionaba el mundo en ese momento que porque él lo quisiera, pero al final su autenticidad fue lo que lo llevó al gran trono, y de ese trono nunca lo pudieron bajar, pero sí lograron que mutara su personalidad y sobre todo su enfoque social. Antes de irse, incluso dicen que las campañas de vacunación de polio crecieron el 90% gracias a que él en el show de Ed Sullivan salió vacunándose contra la polio y eso invitó a un montón de la población negra a que se vacunaran. Entonces siempre fue muy respetado por la población negra y concluiría con esta famosa frase que tiene mucho sentido para mí: no juzguemos el pasado con los ojos del presente. Primero porque pues no estuvimos ahí. Quizá gente que le tocó vivirlo y que todavía quedan algunos tendrá una mejor opinión. Pero sin lugar a dudas, Elvis tiene su lugar en la historia por algo, y si ustedes se ponen a rascarle a su catálogo y a ver algunas de las películas, las que ya recomendé y demás, es más, les recomiendo otra vez King Creole número 1, Viva Las Vegas no es mala, Blue Hawaii y Jailhouse Rock. Y pues vean ahí al verdadero hombre, el que era rubio, se pintaba el pelo para tener al menos algo de negro en él, eso dicen, de ojo claro, con un amor tremendo a su familia, a su madre, a sus amigos, pero que se fue nublando a lo largo del tiempo, e incluso siendo una de las primeras, o la primer figura pop más importante de este mundo de la música. Su pasión nació a partir de lo que su corazón realmente le dictaba y una respuesta natural ante la música que estuvo escuchando desde niño en las iglesias con el gospel y más tarde en Memphis, al cual nunca olvidó y siempre representó. Espero haberlos contagiado un poco de mi reciente amor por Elvis. Claro, hay muchas también teorías de conspiración al respecto, de que si sí se murió o si no. Pero bueno, si eligió irse como Juan Gabriel a un lugar lejano porque ya no soportaba la fama, ha de haber sido por algo positivo, porque las adicciones lo tenían muy rebasado. Hay versiones que dicen que acabó siendo reverendo en alguna población ahí de Estados Unidos. En fin, teorías de conspiración hay muchas. Pero yo creo que hay que volver a rescatar a este personaje y volver a admirar a aquellos que fueron los que dieron los primeros pasos. Y siempre se requiere que alguien marque un poco el camino, como una brecha en el bosque, para que los demás, ya que esté marcada, la caminen y vayan expresando lo que su propio espíritu les manifiesta. Pero siempre hay pioneros en todas las cosas. Así es que gracias por haber escuchado Flash Black. Los esperamos la próxima semana con un Sonidos y Noticias. Y gracias por regalarme un poco de su tiempo, rockeras y rockeros del mundo. No me vayas a regañar, Serge, de que no dije rockers. Es que no le gusta que diga rockeros. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina.
Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.